Pues Cordespa es una organización que nace, como diríamos, criolla de la zona. Esa disponibilidad y entrega del personal por su territorio, por su región, ese entusiasmo de trabajar por la gente de la zona fue lo que nos llevó como a ese trabajo de Cordespa. En los procesos que adelantamos con las comunidades que habitan tanto la cuenca del San Pedro como la cuenca del río Fraguachorroso en San José del Fragua, lo hemos venido desarrollando bajo un enfoque de planificación predial participativa, la cual consiste básicamente en conocer todos y cada uno de los componentes de los sistemas productivos que hay en cada finca y con los mismos propietarios de las mismas generamos una ruta de trabajo para mejorar aquellas cosas que están, digamos, con unos factores de insostenibilidad y potenciar aquellas situaciones que son, digamos, positivas en cuanto a lo que tiene que ver con la producción y la conservación de los recursos naturales. Hemos venido implementando diferentes alternativas que no eliminan la ganadería, pero que la hacen un poco más amigable con el medio ambiente. Entonces, los sistemas silvopastoriles son una de esas alternativas de producción que nos permite tener el componente árbol en los predios sin tener que sacar el componente animal y disminuyendo el tamaño de los potreros. Hemos venido pues cuidando lo que ya había de bosques y hemos venido haciendo las cercas vivas que como tal nos sirven para sombrío. Hemos arbolizado lo que son las quebradas, las fuentes hídricas, que creo que es lo más necesario para más adelante dejarle algo a nuestros hijos, porque si venimos talando como tal hemos hecho, acabamos con todo. Dentro del ejercicio de planificación, a cada dueño de finca se le dice: necesitamos que usted deje un área para conservación. Esa área se conecta con el área del vecino y se va consolidando un corredor de conectividad entre la parte de abajo, que es el río Fraguachorroso, que tiene su protección alrededor de su margen hídrico, y el Parque Alto Fragua, pues, que está bien conservado en la parte alta, pero que estaba fragmentada esa conectividad hacia el área. Desde que yo llegué a esta finca, aproximadamente 12 años, mi meta ha sido dejar o sea, lo que había de montañas, de rastrojos, eso está. Y pues la idea mía es seguir conservando ese lote, porque aparte es la fuente de donde nacen las aguas hacia los potreros. Y donde no hay árboles, pues sembrar para los sombríos. Antes los potreros eran muy grandes, entonces no nos dio resultado, mientras ahora que dividimos en manguitas pequeñas, entonces la producción ha sido mejor. Eso es lo que queremos como inculcar en la conciencia y en la cultura de la gente, que también conservando se puede vivir y se vive mejor y se puede tener mejor productividad. Todo el estiércol, la orina, todo lo de los marranos va conectado y va hacia la bolsa. Entonces la bolsa produce los microorganismos que hay, nos producen el gas. Aparte de que nos producen el gas, hacia abajo hay un desfogue que salen los líquidos y ese líquido lo estamos aprovechando para fumigar los pastos, o sea, como abono. El sueño mío es dejarle a nuestros hijos algo que sea más productivo, que se contribuya con el medio ambiente, que hayan más árboles, más agua, porque si hay árboles hay agua. Que lo más que vale son las capacitaciones, la concientizar la gente. Anteriormente no se miraba una guacharaca ni nada porque todo el mundo era a matar los animales. Hoy en día, gracias a Dios, que la gente se concientizó, hay más animales, más pájaros, ha aumentado las especies de animales en nuestro territorio. Hemos querido buscar cómo logramos incidir en esa cultura caqueteña, de que ese momento en que era de hacha, como dicen ellos, y la colonización ya pasó, que en este momento nos toca recuperar mucho de lo que hemos perdido y que una de las formas de mejorar este ambiente y esta tierra donde vivimos es conservando, porque si no vamos a perder toda la riqueza que tenemos.